día, Rosy. Bienvenidos, de verdad que es un gozo estar nuevamente acá, después de haber estado tan lejos, tan separados. No crean que sí los extrañamos a todos. Hicieron mucha falta. No porque usted estaba con nosotros ahí. Bueno, es muy grato de verdad estar en este lugar nuevamente. Y vamos a mirar hoy un tema, vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios, porque nos han hecho esta pregunta. Yo sé que a mí me la han hecho y yo sé que a ustedes también le han hecho la pregunta. ¿Cuál es la fe que ustedes predican? ¿Qué es lo que ustedes enseñan? ¿Sí? Y para mí fue muy grato llegar a Villa Minetti. Increíblemente para mí encontré personas que siguen la página desde hace años y vivían allá, y para mí fue muy bonito saber que nos estaban siguiendo en la página del Face, están estudiando con nosotros y llevan varios años, y lejos de imaginarme que me iba a encontrar a estas personas allí, pero fue muy bonito, de verdad. Entonces también algunos me estaban haciendo una pregunta, porque el paso de nosotros por Buenos Aires y por la provincia de Santa Fe marcó una huella, y dejamos huella aquí en aquel lugar. Y es lo más bonito, que cuando usted viaje a algún lado, sobre todo a llevar la palabra de Dios, marque una huella, deje un precedente de que usted estuvo allá. Lo mismo qué bonito cuando termine su vida, cuando llegue la hora de estar en la presencia del Señor, y usted deje huella, ¿sí? Que lo añoren, que lo extrañen, ¿sí? Y no que de pronto ya usted esté en las últimas y estén celebrando que usted se va a morir. Es algo muy distinto. Entonces vamos a ver hoy un tema. Quiero que abra la palabra de Dios. Vamos al libro de Romanos, capítulo 10. Vamos a ver en Romanos, libro de Romanos, capítulo 10. Algunos de los que estaban allá en Argentina me dijeron: pastor, qué distinto lo que hizo usted acá a lo que usted hace allá en los Estados Unidos. Aquí enseñamos la palabra, allá predicamos. Rara vez me han visto predicar allá, pero allá sí fueron predicaciones y ministraciones. Pero vamos a retomar lo que es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Es muy importante aprender de la palabra de Dios, qué es lo que enseña Dios a través de su palabra, ¿sí? Es lo más importante para todo el ser humano, ¿sí? Saber qué es lo que enseña Dios, ¿ok? Vamos con Romanos capítulo 10, alístense por favor, el libro lo tiene en inglés, por favor. Vamos a analizar verso a verso este capítulo, que es muy importante y es muy interesante para la vida de nosotros. Seguimos a capítulo 10, ¿correcto? Capítulo 10 del libro de la carta a los Romanos. ¿Listo? Pues primero que todo hay que comprender que le pusieron un título en las Biblias que dice: la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, ¿cierto? Entonces todos entendemos y todos conocemos, o nos han enseñado, que la carta a los Romanos la escribió el apóstol Pablo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está escrito ahí. Pero antes de comenzar, tenemos que tener claro que el capítulo 16 de la carta a los Romanos, verso 22, dice realmente quién escribió la carta. Capítulo 16, verso 22 dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces, para que usted lo tenga en cuenta, que usted es un estudioso de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, es que la carta a los Romanos se la atribuyeron a Pablo, ¿cierto? Se la atribuyeron a Pablo, pero fue un tal Tercio quien realmente escribió la carta. ¿Listo? Vamos al capítulo 10 y vamos a ver algo muy importante, porque yo sé que a todo el mundo le preguntan: ¿usted en qué cree? Y hay muchos pastores o predicadores que les preguntan: ¿y usted qué es lo que predica? ¿Qué es lo que enseña? Pues ¿qué es lo que cree? ¿Cuál es su fe? ¿Sí? Y cuando se habla de la palabra fe, es creencia, ¿cierto? Es lo que nos han enseñado. Es su creencia o su credo. ¿Sí? La Iglesia Católica habla de credo, que es lo que usted cree, ¿cierto? Entonces la fe viene desde credo, de creer. ¿En qué es lo que cree usted? Entonces usted tiene que tener muy claro cuál es su credo, cuál es su creencia. Porque hay muchos cristianos que andan por el mundo y no está seguro ni siquiera de su fe. Hay mucho católico que no está seguro ni siquiera de su fe. Como encontramos católicos que su fe y su credo es en su iglesia y en las normas de su iglesia, y eso es muy respetable. Igual hay muchos cristianos de diferente denominación que su credo es su denominación o su iglesia, y también es respetable. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que la creencia particular de cada uno es respetable, hasta que no se pueda demostrar que está en una equivocación. Lo repito,
la creencia en particular de cada persona es respetable. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que respetar lo que otra persona cree, ¿sí? Independientemente crea en Dios, no crea en Dios, crea en el catolicismo, no crea en el catolicismo, crea en la Biblia, no crea en la Biblia, hasta así crea en el diablo, también hay que respetar esa creencia hasta que no se pueda demostrar que está equivocado. Cuando usted le pueda demostrar a la otra persona que está equivocado, es cuando usted entra con las pruebas para enseñarle a esa persona. Escuche lo que estoy diciendo. Usted no puede entrar a una persona a maltratarla por su fe. Usted no puede entrar a pisotear a una persona porque piense algo distinto a lo suyo o haya sido enseñado en algo distinto. ¿Listo? Pues vuelvo y repito, diga conmigo, la fe, La fe es la creencia. es la creencia. Entonces, su credo, Su credo. o sea, su credo es su credo es su creencia a nivel personal. Entonces, vamos a mirar qué es lo que enseña la palabra de Dios y cuál es la fe o lo que creemos y en lo que predicamos. ¿Ok? Volvamos a repetirlo. La epístola de los Romanos se la atribuyeron al apóstol Pablo, pero en el capítulo 16, verso 22, dice muy claro que fue un tal Tercio quien escribió realmente la epístola. Ok, vamos al verso 1 en inglés, por favor. Yes, 1. 10.1, por favor. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. ¿Listo? Vamos en español. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios, Yahweh, por Israel, es para salvación. Bueno, vamos entonces a mirar algo muy importante y es el anhelo del apóstol o la persona que escribió la carta. La epístola dice, el anhelo de mi corazón. Cuando se habla de anhelo, ¿sí? Estamos hablando de deseo. ¿Ok? Anhelo es deseo. Cuando usted está deseando algo es porque lo anhela. ¿Ok? Para que lo vayan asociando a la palabra. Dice, de mi corazón, y quiero saber de mi corazón. Y mi oración a Dios. Y recuerden que la palabra Dios con D mayúscula está mal traducida y en el hebreo actual es Yahweh. Y ya hemos visto que en el hebreo antiguo es Yahuwah. Pero cuando es de chiquita es cualquier Dios. Sí, Yahuwah. Creo que es así, ¿cierto? Yahuwah. Este es el hebreo antiguo. Este es el hebreo antiguo y en el hebreo moderno usted está escuchando a todo el mundo hablando este idioma o este lenguaje, el hebreo moderno, Yahweh. Y en el hebreo antiguo es Yahuwah, que casi no lo menciona, solamente lo mencionan las personas que están estudiando la paleografía o lo que se llama el paleo. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, verso 1 dice así, hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Yahweh por Israel, escuche esto, es por Israel, y es donde usted tiene que entrar a mirar que la palabra de Dios va dirigida a cierto grupo. O sea, usted no puede mezclar o tomar palabra que es para Israel, no lo puede tomar como palabra para la iglesia, no lo puede tomar como palabra para los gentiles o lo que quiera. Digamos a nivel moderno, no se puede tomar ni siquiera cuando se nombra iglesia, ¿sí? A nivel protestante dicen la iglesia de Cristo, pero los católicos dicen que ellos son la verdadera iglesia. Entonces no se puede tomar la palabra para los católicos. ¿Por qué? Alguien que me diga, a ver si lo captaron ahí. ¿Para quién va dirigida? Para Israel, Para Israel. Está muy claro y para está el pueblo escrito. de Dios. ¿Cierto? Está escrito. Vuelvo y lo leo. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Yahweh es por Israel, por la nación. Entonces nadie puede tomar para sí esta palabra. Hay que tener mucho cuidado. O sea, el católico no lo puede tomar para sí. El cristiano no lo puede tomar para sí tampoco. ¿Sí? Es para Israel. Entonces, vamos a lo siguiente. Quienes desconocen el Antiguo Testamento, lo voy a abreviar AT, ¿cierto? Desconocen
lo que son las profecías sobre Israel, que es la nación, no la que está actualmente allá en el Medio Oriente, ¿entienden? Es la verdadera nación, y desconoce lo que enseña sobre los hijos de Israel, que están esparcidos en todas las naciones del mundo. Esto es un recorderis para los que están conmigo desde hace más o menos casi 4 años, ¿cierto? Entonces, Israel es la nación. ¿Sí? Los que son israelitas, hebreos o judíos 100% naturales de allá. Y los hijos de Israel son los que fueron esparcidos, aquí lo voy a escribir, esparcidos por todas las naciones. ¿Sí? Que por el testimonio de Cristo, aquí le escribo testimonio de Cristo, estamos volviendo al Padre Celestial, de hebreo moderno Yahweh o Yahuwah, como lo quieran decir. ¿Ya? Es lo mismo, solamente que este es un idioma antiguo y el otro idioma moderno. ¿Qué quiere decir esparcidos? Que fueron esparcidos. Scattered. O sea, ¿recuerdan cuando hablamos del libro de Daniel, Nabucodonosor? El sueño, la figura. Sí. Cuando invadieron a Israel, se los voy a recordar, cuando invadieron a Israel, en la época de Nabucodonosor, los reyes de Babilonia, Media, Persia, Grecia y Roma, muchos de los israelitas en su nación, en su territorio, fueron esparcidos, huyeron para las demás naciones del mundo entero. Ellos cambiaron sus nombres, sus apellidos para evitar ser perseguidos y asesinados, y dejaron de los hombres de circuncidarse. Por eso, ¿recuerdan los que me acompañaron a Argentina, que le dije a los argentinos el origen de Argentina? Y porque el Sho, el Sha, el She, que ahí escondieron el nombre del Eterno, Sha, Hua, Sha, Hue. Entonces, muchas de las naciones americanas, desde los Estados Unidos hasta Chile, por todo el continente americano, llegaron a habitar estas naciones y fueron los famosos o los antiguos indígenas que vivían en estas tierras. Y luego adoraban a otros dioses, según dice el libro de Ezequiel, profanaron el nombre de Dios y resultaron adorando a otros dioses. Entonces, ellos son los hijos de Israel, y después con el testimonio de Cristo es que nosotros, los descendientes de ellos, o sea, nosotros en esta época somos descendientes o ascendientes de esas tribus que fueron esparcidas, ¿cierto? Por el testimonio de Cristo estamos volviendo a la verdad y volviendo al Padre Celestial y al único y verdadero Dios. A ver, te repítelo otra vez porque no me estaba haciendo una pregunta. Entonces, los hijos de Israel, o sea, voy a comenzar desde acá, ¿listo? Fíjense. La Biblia Espérame, dice... es que Kiki no estaba aquí. Quiere saber Yahweh y Yahuwah, que si no es lo mismo. Es que Yahuwah no es. Ok. No, él dijo que A ver, No. Yahweh, Yeshua lo voy a es escribir Jesús. acá, Y-H-W-H, es lo que usted escucha hoy en día en Israel, o los judíos y en el mundo entero que lo pronuncian. Este es el idioma hebreo actual. ¿Ya? Actual. Y Yahuwah, esto es una H, perdón. Y Yahuwah es lo que se encontró en la paleografía, o sea, cuando excavaron o han descubierto ruinas antiguas, encontraron que el nombre antiguo del Dios de Israel es Yahuwah. Ella está confundiendo Yahuwah con Yeshua. No, ya voy para allá, dame un segundito. Entonces, Yahweh es como se pronuncia moderno, ¿sí? Actualmente le dicen al nombre Yahweh, al nombre de Dios. sí. Pero antiguamente, de la época de Moisés hacia atrás, era Yahuwah, no Yahweh. Han ido modificando a través de los tiempos el lenguaje y le metieron unas letras que no existían en la antigüedad. ¿Ya? Por ejemplo, las vocales, para que me entienda, si usted no estaba acá, las vocales fueron creadas en el año 1200. O sea, las vocales A, E, I, O, U, ¿sí? La A, E, I, O, U, las inventaron en el año 1200 antes de Cristo. Las inventaron 100 años después de que Moisés recibió las tablas de la ley. Entonces, cuando Moisés recibió las tablas de la ley, no existían las vocales.
y quedamos acá. La W de Yahweh se la inventaron en el año 1969, hace 56 años. Entonces si la quita, porque es moderna, y le quita las vocales, queda YHH, YHH, que es el verdadero nombre del Eterno, sin vocales, solamente que es la pronunciación. Ahorita encuentra usted otros nombres como Yahshua, ¿sí? Que es lo que estaba preguntando. Yahshua, el nombre del Mesías, en hebreo moderno. Ese tiene la Yahshua, Ese es Jesús. este es el nombre del Mesías, en el hebreo actual. Y en el hebreo antiguo, de la paleografía, sería Husha. Yahusha. 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 ¿Ya? Entonces, para uno no confundirse, uno toma la opción, o la iglesia va a tener que tomar la decisión si pronuncia los nombres en el hebreo moderno o en el hebreo antiguo. Entonces, por ahora, pasamos de Jesús y hemos venido enseñando en el hebreo moderno, y cuando tengamos claro lo que es el lenguaje moderno y lo que es la lingüística, vamos algún día a llegar a los orígenes de todo, que es en la paleografía, que es Yahuwah y Yahusha. ¿Sí? Y ya no vamos a pronunciar Yahweh ni Yahshua. O sea, vamos aprendiendo de ahorita hacia atrás. Exacto, vamos a aprender de ahorita hacia atrás. Es como en el hebreo. Cuando usted estudia el hebreo y escribe en el hebreo, usted lo lee, es de derecha a izquierda. Y el hebreo se escribe de derecha a izquierda. A nosotros nos enseñaron de izquierda a derecha, ¿cierto? Pero en el hebreo es al contrario. Entonces, en el estudio que estamos haciendo, estamos pasando de los nombres que se denominan en la Biblia paganos a los nombres puros de la actualidad hacia el pasado, Amén. hacia el origen. ¿Ok? ¿Le quedó algo claro? Perfecto. Entonces, volvemos acá. En el verso 1 de Romanos 10 dice muy claro que el anhelo de su corazón y la oración a Yahweh o a Dios es por Israel. Por eso hay que tener claro a quién va dirigida la carta de lo que usted lee. ¿Sí? Usted no puede llegar y agarrarse de alguna porción bíblica que vaya. Vamos a poner un ejemplo. Aquí está Ñonguito y está Rosy. Si yo le mando un comunicado a Rosy que dice Rosy tal cosa, ¿cierto? Ñonguito no puede leer el comunicado y tomarlo para él, porque va como un destinatario, ¿cierto? Y es Rosy. Pero hay gente que no lee correctamente la Biblia y hay gente que dice, ay, yo tomo esta palabra para mí. Esto es para mí, esta porción es para mí. Y resulta que esta porción es para el pueblo de Israel o para los hijos de Israel, solamente que las teologías que quisieron apropiarse, y por eso es que hay tanto engaño en el mundo entero. Entonces, diga conmigo, debo O sea, que aprender. todos nos, si nos toca a Debo nosotros, somos hijos de Sí, pero de la manera correcta. Diga conmigo, debo aprender Debo aprender a leer correctamente. correctamente. Entonces, vuelvo a repetir, Israel es la nación. ¿Ok? O sea, en este momento, allá en Jerusalén, en el Medio Oriente, está Judá y Benjamín. Hay dos tribus, aunque ya los reportes de los últimos años es que varias de las tribus están regresando hasta que se complete el número de las 12 tribus de Israel. Pero la Biblia habla de los hijos de Israel. Y los hijos de Israel fueron los que fueron esparcidos, o sea, los israelitas ¿cómo se dice? Se sentaron en las diferentes naciones que conocemos en el pasado. Y ellos tuvieron hijos, y nosotros somos los hijos de Israel, no somos Israel. ¿Por qué los hijos? Porque nuestro ADN, nuestros apellidos, nuestra cultura nos muestra que tenemos rasgos, algo de las tribus de Israel. Vuelvo y lo repito, por ejemplo, miren, ya que venimos de Argentina, encontramos que en Argentina ellos cocen el pan, ¿sí? Nosotros vamos a la panadería y lo compramos. La tienda. Ellos hacen su pancito, todo, sus pizzas ellos los hacen, todo lo cocinan, es espectacular. Y cada casa tiene su propio horno, hecho a mano, eso es muy bonito, ¿sí? Y esa es una cultura que viene de la nación de Israel. Los mexicanos, por ejemplo, los mexicanos comen con tortilla, casi no usan el cubierto, el tenedor y la cuchara, sino la tortilla y la meten la mano al plato. ¿Recuerdan allá esa historia cuando Cristo le dijo en la cena
de la Pascua, del Pesach, dijo, el que le metiera con él la mano al plato, lo iba a entregar. Entonces mucha gente no sabía qué es meter la mano al plato, pensaron que es que Judas le hizo así al plato. No, es que allá comían tortilla, y la Santa Cena era con tortilla. Inclusive en Argentina fue espectacular porque nos hicieron una tortillota grandota, ¿recuerdan? Sin levadura, que es para la cena del Señor. Y así nos la comimos, que a mí me gustó mucho eso. Entonces, hay muchas naciones en todo lo que es Latinoamérica, digamos de México hacia abajo más que todo, que los rasgos y la cultura tienen que ver con el pueblo de Israel. Entonces son los hijos de Israel, nacimos en estas naciones, no conocíamos al Dios de Israel, pero mire que por el testimonio de Cristo, algunos entraron por el catolicismo, ¿cierto? Y ya entraron a la verdad, otros por el cristianismo y entraron ya a la verdad. Entonces esos son los hijos de Israel y nosotros somos parte de los hijos de Israel. ¿Ok? Para entender esto mejor hay que leerse el libro de Ezequiel. Vamos al verso 2, por favor. Vamos en inglés. For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. ¿Qué dice en español? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme Ciencia. conforme a ciencia. Bueno, entonces vamos a ver. Dice que él da testimonio, o sea, él es testigo, ¿cierto? Un testigo es el que puede dar testimonio. Si alguien no está presente, no puede ser testigo, ¿cierto? Y ahora dice que tienen celo, ¿de qué? De Dios. De Dios, o sea, de Yahweh. Vamos a ver con el hebreo moderno. Tienen celo de Dios o de Yahweh, pero dice, pero no conforme a ciencia. Y la palabra ciencia viene de la palabra conocimiento. Y dígame si no pasa actualmente en muchas personas, ¿sí? Tienen celo y aman a Dios sin conocer la verdad. Y muchos cometen errores doctrinales, pero su amor es puro hacia al Dios de Israel o al Padre Celestial. No saben que es el Dios de Israel muchos, pero sí hablan del Padre Celestial. Y aunque no conocen las Sagradas Escrituras, su vida es como muy cercana a una vida pura, aunque tienen errores, pero no viven en pecado, ¿sí? Entonces, dice el escritor que es testigo, que hay celo. Celo es amor por las cosas del Padre Celestial o de Dios, pero no tienen ciencia, porque no tienen conocimiento. Entonces, para estos tiempos que tenemos conocimiento, por eso hay que personas que hemos sido llamados para impartir el conocimiento, para que el amor por Dios en ustedes crezca de tal manera que ustedes empiecen a obedecerle a Él. Ahí viene el meollo del asunto y la diferencia entre los ministerios. Porque hay muchas iglesias, y lamentablemente nos encontramos en la Argentina, que hay muchas iglesias que no usan Biblia. Y lo que enseñan los pastores es lo que se les ocurre en la cabeza, o muchos se meten a YouTube a mirar mensajitos bonitos y eso es lo que van y hablan. Pero diga conmigo, el conocimiento debe ser a través de la palabra de Dios. O sea, no podemos adquirir conocimiento de alguien que venga y nos cuente una historia, porque nos vamos a quedar en una historia sin conocer la verdad. ¿Ok? Vamos al verso 3, por favor. For they, being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. Este es delicado, este verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces fíjense que encontramos dos clases de justicia, ¿cierto? Encontramos dos clases de justicia. Una, la divina, De Dios. ¿sí? Y la humana, ¿cierto? ¿Por qué no cumplen la divina? Ahí mismo lo dice. Porque ignorando, viene en la palabra ignorar, que es desconocer. Ignorar es desconocer. ¿Ven? Entonces, si la persona ignora la justicia divina, es primero, lo más básico es que, digámoslo, no tiene Biblia. Entonces, ¿cómo va a conocer? Claro. Entonces, como no tiene Biblia, ignora cuál es la justicia divina y trate de aplicar la humana, su propia justicia, que es algo bueno en su propio pensamiento. Pero eso no quiere
Exacto, por eso es que usted encuentra, sí señora, y encontramos algo en Argentina muy fuerte y es como sancionan a las personas en las iglesias. Y no las sancionan o las ponen en disciplina porque la Biblia diga que hay que ponerlo en disciplina, sino porque al pastor de pronto no le gustó la actitud, no le gustó la respuesta o no le gustó cómo se vistió la persona. Entonces, ahí notamos que hay que quitar el analfabetismo. Mientras haya ignorancia de la palabra de Dios, aquí lo voy a enredar, cerrar como Biblia, ¿sí? Aunque realmente es Torah. Sería la palabra, que Torah es palabra de Dios y Biblia es una compilación de libros religiosos. ¿Ya? Vuelvo a escribirlo. Biblia es una compilación o agrupación de varios libros religiosos. Y la Torah es la palabra del Eterno. Por eso es necesario que la gente al menos tenga la Biblia y estudie con la Biblia y aprenda de la Biblia. Mientras no hayan Biblias, diga conmigo, mientras no hayan Biblias, hay ignorancia. O sea, no conocen la palabra de Dios. Entonces, como no hay conocimiento de la palabra de Dios, empiezan las opiniones personales y muchos piensan que por poner unas normas dentro de la iglesia, eso es lo correcto y está bueno. Resulta que perdónenme lo que voy a decir con mucho respeto, porque yo sé que me están viendo también de Argentina, pero una cosa es lo que piensa el burro y otra el que lo arrea. Ya, es algo muy distinto. Entonces, debemos entrar todos a las Sagradas Escrituras. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, hay justicia humana y justicia divina. ¿Listo? Entonces, hay algo muy importante, y es que la justicia divina habla de justos, ¿cierto? Y cuando habla de justos, habla de acciones justas. Por eso en Apocalipsis capítulo 10, así lo alcanzamos a leer rapidito. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 10. Perdón, capítulo 19. Capítulo 19, versos 7 y 8. ¿Alguno que me lo encuentre? Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8. 7 y 8. Ajá. El que venceré. No, capítulo 19, versos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Espera un segundito. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Ya. Vamos en inglés. Let us be glad and rejoice and give him glory, for the marriage of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints. Ya lo hemos leído varias veces y lo he tenido subrayado con colorcito, ¿cierto? Vamos, Mari. 7 y 8 en español. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces fíjense que está hablando de acciones justas. O sea, los santos tienen acciones justas. ¿Y qué son las acciones justas? Lo que hemos predicado y lo que vamos enseñando son los actos de amor, no palabras. Actos de amor. Mi esposa me sorprendió con una fotografía que tomaron ahí en el evento, donde llevaron a un anciano, habitante de la calle, sucio, maloliente y todo eso, y lo abracé. Un momentico, y hay una persona ahí al costado que hizo así. Quedó impresionada. ¿Por qué? Porque allá, como en muchas partes, no solamente en Argentina, en muchas partes del mundo, los cristianos rechazan a los pobres, rechazan a los menesterosos, rechazan a los habitantes de calle, rechazan a los que están saliendo de las drogas, rechazan a los que realmente no tienen, los discriminan. Y las acciones justas de los santos son las que nos van a permitir vestirnos adecuadamente para entrar a las bodas del Cordero, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la justicia divina? La justicia divina se resume en el amor al prójimo. Amén. Esa es la justicia divina.
Que si tú ves a alguien con hambre, dale de comer. Predicar con el ejemplo, no con palabras. Exacto, repítelo que eso es espectacular. ¿Predicar con qué? Con el ejemplo, no con palabras. No con palabras. Porque el mundo está cansado del cristianismo falso y mentiroso, que son bla, 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 pero las acciones muestran lo contrario. Entonces, el amor al prójimo son acciones o actos de amor. Ese es el verdadero cristianismo y es la verdadera fe que nosotros debemos profesar. No palabras, sino actos de amor. Por eso Cristo dice muy claro en Mateo 7:25, verso 31 al 46, dice que Él estuvo sobre la tierra, dio un ejemplo, y tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste beber, estuve desnudo, me cubriste, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo, estuviste conmigo. Y le preguntan, pero ¿cuándo, Señor, estuviste? ¿Cuándo nunca te hemos visto haciendo esto? Y dice, por cuanto lo hiciste con uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Amén. Entonces, la verdadera fe que nosotros predicamos son actos de amor. Y Cristo lo resumió en amar al prójimo como a sí mismo. ¿Por qué? Porque nadie tiene la vida comprada. Nosotros, por ejemplo, estamos en los Estados Unidos y tenemos abundancia, tenemos prosperidad, gracias a Dios, de algunos más, otros menos, pero estamos bien, ¿cierto? A comparación de otros países, otras naciones, ¿cierto? Pero no tenemos la vida comprada, no tenemos nuestra economía comprada. Y si nos cambiara la vida de un momento a otro, si nosotros no brindamos amor, ¿quién nos va a brindar amor a nosotros? Si nosotros no compartimos un plato de comida, en el caso de que haya necesidad, ¿quién lo va a compartir con nosotros? Si nosotros no somos capaces de ayudar a un habitante de calle, y si nosotros perdiéramos nuestro hogar, nuestras casas, ¿quién nos iría a tender la mano a nosotros? También nos irían a rechazar como lo rechazan a ellos. Nunca se me olvidará, llegamos al terminal de provincia de Santa Fe, allá en Argentina, y venía yo hablando con el pastor Julio Maciel. Y fue tremendo, llegó un habitante de calle y estaba dentro del terminal y le dijo a él, ¿me pueden colaborar para comer algo? Soy habitante de calle, dijo el hombre. Y el pastor Julio le dijo, Cristo te ama. Y él dijo, escuchen esto, este hombre dijo, ¿y si Cristo me ama, por qué estoy así? Tremenda pregunta se bajó este hombre. Y yo estaba listando dinerito para que se comiera algo caliente. Ya lo tenía en la mano. Cuando él habló, ¿qué hice yo? Le prediqué con mi ejemplo y le dije, yo estuve en tu condición, yo también tuve hambre, yo también tuve necesidad, en alguna ocasión yo también caminé a un bote de la basura a buscar comida, a mí también me desecharon, a mí también me abandonaron, y le dije, ¿por qué? Porque un día me equivoqué, tomé decisiones incorrectas, y yo no culpé a Dios, me metí, busqué a Dios, y Él me levantó y me ayudó para estar como estoy. Llegó un momento en que le dije, ¿me permites darte un abrazo? Sentí esa necesidad de un abrazo y cogí, le pegué un abrazo y le dije, Cristo te ama. Y el hombre empezó a hacer como que se sonrojó, algo salió de él y entonces ya cambió su actitud y ya empezó a hablar que sí iba a buscar a Dios y cambió de una manera tan bonita que me sorprendió que el pastor Julio se quitó su chamarra, le decimos acá, y se la puso, váyase abrigadito, que el pastor se fue aguantando frío y vaya todo el camino. Pero el hombre conoció los actos de amor. El hombre conoció no las palabras de amor, porque el cristianismo moderno está acostumbrado a decirle a la gente, tranquilo, Dios lo va a levantar, voy a orar por ti, y eso no basta. ¿Cómo puedo yo hablar de un Dios amoroso si yo no lo demuestro? Si yo no muestro que Él me ama y lo que Él me da es por gracia, porque lo que tengo es porque Él me permite tenerlo. Por más que trabajemos y nos esforzamos, si Él dice no y nos cierra las puertas de la bendición, no prosperamos. Y si Él nos permite la bendición, hay que compartirla. Por eso la Escritura dice que recibimos de bendición, de gracia recibimos y gracia damos. Diga conmigo, hay que sembrar, para cosechar. Si usted no siembra, nunca va a cosechar. ¿Listo? Entonces, esa es la justicia divina. Y la justicia humana, ¿cuál es? Es la que pone unas normas donde usted quiere ser beneficiado. Y le pongo el caso de un pleito. Que usted va a la corte y pleitea con alguien,
Y usted está esperando que el juez le otorgue a usted la razón para usted salir victorioso y decir, ¡oh, la hice! Ahora sí las pagó. ¡Ah, bien hecho! Se lo tenía merecido. Pero la justicia divina dice, perdonen. Perdonen. Demuestren el amor de Dios. ¿Ve la diferencia? Entonces vamos al verso. Dice muy claro, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces usted encuentra, como lo decía aquí, que muchas personas que predican es con palabras y hablan bonito y hasta predican bonito y tienen hasta mega iglesias, pero cuando ven al prójimo lo rechazan. Por eso fue que pasó lo que pasó en Argentina, y la eficacia de esta visita a Argentina fue tan tremenda, porque todos nosotros, los que fuimos allá, resultamos abrazándonos a los pobres, a los menesterosos, a las dos desesperadas, a las viudas, a los huérfanos, a los niños. Y la gente a veces lo único que quiere y necesita es un abrazo. Un abrazo de un padre que nunca se lo dio, un abrazo de una madre que nunca se lo dio. Una palabra de aliento, palabras de vida eterna, pero con actos de amor. ¿De qué sirve que prediquemos y hablemos bla, 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 bla? ¿De qué sirve? Si nuestra vida puede estar destruida por dentro y no podemos brindar absolutamente nada. Y no podemos tener la excusa de que como mi padre y mi madre a mí me abandonaron y me desecharon, entonces yo tampoco brindo amor. Yo tengo que romper con esa maldición. Tengo que entrar en conciencia que si no me brindaron amor, a mis hijos tengo que brindarles amor. Y con mis hijos y con el prójimo tengo que hacer lo que no hicieron conmigo. O si no, el mundo va a estar pasando de generación en generación lleno de odio, de rabia y de resentimiento. Y la felicidad va a comenzar cuando yo siembre para la felicidad, voy a cosechar felicidad. Diga conmigo, tengo que cambiar Tengo que cambiar la semilla la semilla que sembraron en mí. Ahora diga conmigo, mi vida mi vida depende depende de mis decisiones, de mis decisiones. no de mi pasado. Lo de mi pasado. Qué bonito ese hombre, como se fue feliz, se fue contento. Y le di para que se comprara un platico de algo caliente para que comiera. Y cambió su vida. Y de seguro va a empezar a buscar a Dios y va a salir de la indigencia. Vamos al verso 4. Romanos 10, 4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Vamos en español. El 4. ¿Sí? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Mira lo que dice, porque el fin de la ley, y a los que les gusta decir que la ley se terminó, el fin de la ley es Cristo. ¿Ok? Entonces, viene la pregunta, ¿la ley se acabó? No. No, la ley no terminó, la ley es Cristo. ¿Está escrito o no está escrito? Amén. Entonces vuelvo a leerlo, dice, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, ¿la ley terminó? No, la ley no se terminó. La ley fue modificada, ¿cierto? Y hay que obedecer a Cristo. Y cuando usted obedece a Cristo, está obedeciendo todas las leyes del Eterno. Y ahí viene el problema. Y es donde hacemos la pregunta a mucha gente, a donde quiera que vayamos. ¿Hablan de Cristo? Sí. ¿Predican de Cristo? Sí. ¿Le obedecen? No. Ahí viene el meollo del asunto. Por eso llegamos a estas naciones que a veces visitamos y encontramos mucha pobreza, ruina y desesperanza, y gente que se odia, gente que se quiere matar, gente que se maldice, y a la vez van a las iglesias. Y todo es por pura ignorancia. Ignorancia. Bueno, esto es magia. Ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? El desconocimiento de la palabra de Dios, porque nunca les enseñan la palabra. No tienen ni Biblias. Y los pastores no regalan Biblias, porque esto también es un comercio, la cosa más impresionante que ahora las venden. Antiguamente las regalaban, ahora las venden. Como me decía una persona, ¿por qué no tienen Biblia? Imagínense, más de 500 personas sin Biblia. Le digo, ¿por qué no tienen Biblia? Me dice, ay pastor, es que una Biblia equivale lo que trabajamos un día, y el salario allá son $30 del día. Y el pastor le vende la Biblia a $30.
Entonces todo eso es un negocio, un mercaderismo de la fe. Y la palabra de Dios debería ser gratis, debería obsequiarse. Si todo el mundo la tuviera y la obedeciera, este mundo sería distinto. ¿Listo? Entonces el fin de la ley es Cristo, dice, para justicia a todo aquel que cree. Entonces vuelve otra vez la palabra, vamos a borrar acá, y vamos a escribir Cristo, ¿cierto? O sea, si el fin de la ley es Cristo, ya no se terminó, sino que Cristo es la ley, entonces dice que es para justicia, ¿cierto? Y si es la justicia divina, es para retener actos de amor. Si no hay actos de amor, ¿qué es lo que sucede? Son palabras vanas y vacías, palabras sin fundamento. ¿Listo? Vamos al 5. For Moses writes about the righteousness which is of the law. The man who does those things shall live by them. Vamos en español. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Miren lo que dice. Dice muy claro, dice, porque de la justicia que es por la ley. O sea, las leyes, ¿cierto? Hablan de la justicia divina. ¿Y si ve que es todo lo contrario de lo que enseñan hoy en día? Y no quieren las leyes, no quieren las normas, no quieren los mandamientos, y dicen que el Antiguo Testamento fue abolido, pero dice que por la ley se aplica la justicia divina. ¿Para qué? Para hacer lo correcto. Y Moisés estaba hablando de ello. Y dice que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Por qué dice vivirá por ellas? ¿Cuáles cosas? Ahí es donde usted tiene que analizar. Moisés estaba diciendo que quien cumpla las leyes vivirá. Sí. Sí. Y quien aplique la justicia, sí, vivirá por ellas. Porque lo que se siembra, eso se cosecha. Si usted siembra bendición, será bendecido. Si usted cumple con los mandamientos y las normas del Eterno, es por ejemplo en Deuteronomio 14, aquí se lo voy a anotar, no lo vamos a buscar. Al final del capítulo habla de la justicia divina. Ayudar al pobre, al desvalido, al menesteroso, al huérfano, a la viuda, al extranjero y al levita, que es el sacerdote. Todo en su debida equidad. ¿Sí me entiende? Entonces, si usted practica esas cosas, que son los actos de amor, dice que vivirá. ¿Ve cómo cambia todo? Vamos al verso 6, en inglés. But the righteousness of faith speaks in this way. Do not say in your heart, who will ascend into heaven? That is to bring Christ down from above. Lean 7 de una vez. Or who will descend into the abyss? That is to bring Christ up from the dead. Listo, vamos en español. Que era la 6 y 7. Pero la justicia que es por la fe dice así. Para un segundito. Entonces hay una justicia que es por la fe, ¿cierto? Amén. Por la fe. Y la fe es lo que usted cree. O sea, usted va a practicar la justicia de acuerdo a lo que usted cree. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si usted no tiene conocimiento, ¿qué justicia va a practicar? Amén. Y es lo que encontramos allá. Pastores que hablan bonito, predican bonito, pero no aplican la justicia ni los actos de amor. Nomás en ese momento que están predicando. Exacto, pero en el altar. Porque también encontramos otros que se aprovechan de los más pobres. Y eso no es justicia. Entonces hay que tiene que cuidar si los predicadores modernos, como los llamo yo, y algunos se molestan porque les digo modernos, no aplican la justicia divina, son predicadores falsos. Amén. Si el predicador no te enseña a amar al prójimo como a ti mismo, es un predicador falso. Si el predicador busca tu dinero, es un predicador falso. Ahí viene la diferencia tan grande. Pero la gente, como no tiene Biblia, por eso lo decíamos en la entrevista de la emisora con la hermana Ana en Nuevas Salas, se envía el día 88.5 en Buenos Aires, Argentina, decíamos que si la gente leyera la Biblia, se le caería el negocio a los pastores.
o a todo el sistema religioso? Porque no se dejan de engañar. Simple. ¿Ok? Sigue por el verso 6, por favor. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y pareciera que esto es una impostación, estos dos versículos, porque está hablando de cuando Él subió a los cielos y cuando Él bajó al abismo. Y acuérdense que los libros de los Salmos dicen que el abismo está en las profundidades de los mares. Listo, vamos al verso 8. Espérate, ¿cómo dijiste? Porque lo estoy anotando. La fe no debe, o sea, no debe ser. No se debe decir por la fe, ¿quién va a subir a los cielos para bajar a Cristo? Y por la fe no se debe decir, ¿quién va a subir a Cristo del abismo? ¿Sí? La fe y la verdadera justicia que debemos hablar es amar al prójimo como a sí mismo. El resto son teologías o escatología, como lo llaman, o temas que son de conocimiento de lo superior o lo inferior. ¿Y de qué nos sirve a nosotros tener un conocimiento avanzado, por ejemplo? O hablar súper hebreo, o hablar el paleo, o hablar de un nombre así o asá, o hablar de las Pléyades, o hablar de lo sobrenatural, o hablar del infierno, si yo no practico la palabra de Dios correctamente. ¿De qué me sirve ser un super maestro de la palabra si yo no enseño a amar al prójimo como a sí mismo? ¿Ve lo que está diciendo? Entonces la fe... Para enseñar a amar al prójimo necesita amarse primero uno. Claro. Y cuando no se ama ni uno mismo, entonces, ¿qué va a enseñar? Claro. Y todo viene, y para amarse a uno mismo, toca comenzar con conocer la palabra de Dios que nos lleva a amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo como a sí mismo. Por eso dice, hay que amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a poder brindar amor? No puedo brindar amor. ¿Cierto? Entonces, diga conmigo, de lo que yo tengo, De lo que yo tengo, eso doy. Eso doy. Y si no tengo nada, ¿qué puedo dar? pues nada. No puedo dar nada. ¿Ya? Vamos al verso 8. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. Vamos en español. Was it 10 or 9 that you just read? I read 8. 8? 8. El 8. Ok. Más, ¿qué dice? Cerca de sí está la palabra. Cerca de ti está la Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Para un segundo. Entonces, ojo con esto. Dice que la palabra de Dios debe estar cerca. ¿Dónde? De tu corazón. En la boca y en el corazón. Amén. Entonces, si la palabra de Dios, no la palabra, ojo que viene el otro tema, no es mi palabra. Yo no puedo pararme en un altar a hablar mis palabras, ni mis opiniones personales. Por eso es que ha llevado, o encontramos mucha gente que la pusieron en disciplina, o la sacaron de las iglesias, por opiniones personales, más no por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hablar? No solamente los pastores, sino ustedes también, ¿qué es lo que deben hablar? La palabra de Dios, la palabra del Eterno. Es lo más importante. Voy a escribir con el hebreo moderno. Entonces, ¿qué es lo que debo hablar? La palabra del Eterno. ¿Cierto? ¿Dónde debe estar? Cerca de mí. ¿En qué sitio? En mi boca y en mi corazón. Por eso se dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿y qué pasa si yo no entro en la palabra? Y yo no la conozco. ¿Qué voy a hablar? Lo que te están diciendo nomás. Las opiniones personales. Y las opiniones personales no cuentan. Es lo que Dios, lo que Yahweh o Yahuwah estableció en su palabra. El resto sobra. ¿De qué me sirve obedecer a un hombre con sus normas y sus mandamientos y desobedecer al Altísimo? De nada. Pero si yo obedezco al Altísimo, aún el hombre se enoje contra mí porque no sigo sus normas o sus estatutos, ¿qué va a pasar? Yo sigo en bendición. Entonces, diga conmigo, la palabra debe estar cerca de mí, La palabra de mi boca en mi boca y en mi corazón. Mi boca
termina ahora sí el verso 8, lo que dice la segunda parte, dice, esta, Esta es la palabra de fe que predicamos. entonces termina diciendo, esta es la palabra de fe. La palabra de fe. ¿Qué predicamos? ¿Cuál palabra de fe es la que predicamos? La palabra de Dios. No podemos hablar cosas distintas. Las historias y los cuentos son hermosos, se entretienen, son espectaculares. Y hay gente que le gusta los que les cuenten narraciones o historias que son bonitas. A mí me gusta. Pero hay gente que las cuenta sin la palabra de Dios. ¿Cierto? Cuando se cuentan las historias con la palabra de Dios, causa impacto y transformación en la vida. Entonces, si yo predico mis opiniones personales, su vida seguirá siendo igual. Pero si yo transmito la palabra de Dios, su vida cambiará y cada día irá de aumento en aumento. Ustedes irán de bendición en bendición. Pero hay muchos sitios donde ustedes ven a la gente que no son bendecidos, pero se congregan. Y usted ve que los pastores son los únicos bendecidos. Entonces viene la pregunta, ¿por qué estoy en un sitio donde yo no soy bendecido? Por costumbre y porque desconozco o tengo ignorancia de la palabra de Dios. Y si ella está en mí, si ella mora en mí, ahí sí, como dice el apóstol que dijo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Salud, economía, sentimental, familiar, pero dice así como prospera Mi alma. tu alma. Y el alma prospera solamente con conocimiento. ¿De qué? De la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que predicamos. Y si alguien nos pregunta, ¿cuál es la fe que ustedes predican? ¿Qué es lo que predicamos? La bendita palabra de Dios. Amén. ¿Ok? Vamos al verso 9, creo. If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Vamos en español. Eso es Pues si bien. confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Y aquí vamos a aclarar este verso porque hay muchas denominaciones que creen que por repetir este verso ya son salvos. Mira lo que dice, dice que si confesares con tu boca, ¿qué es confesar? Es hablar, ¿cierto? Sí, hablar, ahí dice Jesús, ¿cierto? Pero sabemos que esto es un error de traducción y transliteración, porque ese es el nombre romano, Jesús es el nombre romano. El nombre correcto sería, en el hebreo antiguo sería Yahushua. Y en el hebreo moderno están hablando de Yoshua. ¿Se acuerdan la canción? Yoshua. Pero esto es griego. O con esto es griego, esto es hebreo antiguo. O Yahshua. Yahshua, que es el hebreo actual. Dígalo como lo diga. Yo le voy a decir una cosa que de acuerdo a la lingüística está en lo correcto. Está en lo correcto, porque son los idiomas. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? Tengo que aclararlo, porque hay personas que no han salido de su nación. Y como no han salido de su nación, creen que el idioma es correcto. Pero nosotros que hemos podido estar, nos reunimos colombianos, argentinos, mexicanos y norteamericanos, ¿sí o no? ¿Sí o no? De 4 ciudades, ¿sí o no? Naciones. De 4 naciones, ¿cierto? Entonces resulta que empezamos a hablar y nos dimos cuenta que mi palabra, digamos, a lo colombiano, no significa lo mismo en México, no significa lo mismo en Argentina y no significa lo mismo en Estados Unidos. No, Entonces mi palabra puede ser ofensiva muy ofensiva. o muy ofensiva para determinada cultura, para otra no. Entonces la lingüística permite una traducción aproximada para no errar del blanco y poderlo pronunciar. Eso es tremendo. A nosotros nos pasaron unas que, ay Dios mío, éramos solo risa de todo lo que nos contaban. Desde el peinado, desde la risa, desde las bromas, todo eso fue solo risa, pero fue algo muy bonito. ¿Listo? Diga conmigo, la lingüística
Diga conmigo, la lingüística. La lingüística. La lingüística. La lingüística Nos permite nos permite traducir Traducir. sin perder la esencia sin perder la esencia del idioma. del idioma. Porque ya cuando terminemos le contamos las palabras que son para que se rían. ¿Listo? Entonces, algunos, la mayoría en este tiempo a Jesús lo están llamando Yoshua. Pero eso es griego. ¿Ya? Algunos Jesús le dice la mayoría pero es romano. Y Yahshua es el hebreo actual y Yahusha es el hebreo antiguo. Sin modificaciones. ¿Listo? Entonces vamos a seguir con el verso siguiente. Dice que si confesares con tu boca que Yahshua es el Señor, entonces tengo que confesarlo. Y más que confesarlo con mi boca, de decir vamos a hablar que yo creo en Cristo, porque la mayoría de ustedes le pregunta a cualquiera, ¿cree en Cristo? Sí. ¿Me obedece? Sí. Ah, porque está grosero. Si Cristo manda a limpiar las palabras de la boca. No, porque ahorita no la calle. Sí. No, porque ahora estoy acá. No, yo sé que yo sé que, vea, escúcheme lo que voy a decir, porque yo sí puedo atestiguar que muchos, y yo me voy a incluir, muchos hemos mejorado nuestra manera de hablar, ¿sí o no es así? Amén. Y vamos en el proceso, porque si nos miramos años hacia atrás éramos mal hablados a morir, ¿sí es así o no es así? Amén. Entonces, a medida que entramos en la palabra, Él también nos va corrigiendo nuestra manera de hablar, porque la palabra nos purifica y nos limpia. ¿Listo? Entonces, que si confesares con tu boca que Yahshua es el Señor, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ojo con esto. ¿Sí que está hablando del Padre Celestial y del Hijo? Entonces está hablando que el Hijo es el Señor. Y está hablando que Dios, que es Yahweh o Yahuwah, le levantó de entre los muertos. Entonces viene una teología, muertos. Y una teología y se va al piso de que Cristo resucitó. A Él lo resucitó el Padre Celestial y está escrito en todo el Nuevo Testamento. Y hay teologías que dicen que Él lo resucitó, que Él mismo se salió de los muertos y no fue así. El Padre lo resucitó. Por eso dice, el credo principal, ¿sí?, es creer, el credo principal de todo cristiano es creer que Cristo es el Señor, Señor de señores, Rey de reyes, y que el Padre, por eso dice, y que Dios lo levantó de entre los muertos. Entonces hay que creer en el Padre y en el Hijo, y que el Padre lo levantó entre los muertos. ¿Ve cómo cambia todo? Cuando lee uno correctamente. Porque O sea, no se levantó en sí él mismo. Sí, hay teologías que niegan al Padre y enseñan a la gente que Cristo salió de entre los muertos, que Él mismo resucitó. No es así. Está muy claro y está muy escrito. Verso 10. Dice, le levantó de los muertos, será salvo. Entonces, ojo con esto. La verdadera salvación o la verdadera evidencia de que usted es salvo, ¿sí?, o no llamémoslo, o una de las evidencias que usted es salvo, es que usted crea en el Padre y en el Hijo. Y usted lo puede comprobar en 2 de Juan. Está muy claro y está bien escrito, donde dice cuál es la doctrina de Cristo. Y dice que la doctrina de Cristo es que Cristo nos enseñó a buscar al Padre Celestial a través de Él. Entonces yo creo que Cristo, que es el Hijo, es el Señor, y Dios, que es Yahweh, el Padre Celestial, es quien lo levantó de los muertos. Entonces, ¿cuál es su fe? Que yo creo en el Padre y creo en el Hijo. Porque hay muchísimas denominaciones que quitaron el Antiguo Testamento, no lo enseñan y enseñan que Cristo es Dios. Y cambia toda la connotación y aquí está la verdad, está escrito. ¿Listo? Entonces, soy salvo si creo esto. Verso 10. Vamos en inglés. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, ¿listo? Me dicen si puedo borrar acá. Amén. ¿Sí? Bueno.
verso 10, dice, porque con el corazón se cree. ¿Listo? Entonces con el corazón se cree. ¿Y cómo puede creer si su corazón está vacío? ¿En qué va a creer? Ahora, su creencia va de acuerdo a como usted tenga el conocimiento. O sea, el conocimiento es el que llena el corazón. Algunos dicen que están hablando del músculo, pero resulta que la Biblia muestra que el corazón del ser humano es el cerebro. Con la información que usted tenga es lo que usted cree. Si usted lo enseñaron en el catolicismo y las normas del catolicismo, pues usted es católico y usted defiende la Iglesia Católica, porque eso fue lo que le enseñaron. Si usted nació en el cristianismo protestante, eso fue lo que le enseñaron y usted lo va a defender. Si usted nació en la India, usted va a defender a los dioses de la India. Si fue a China, lo mismo, donde quiera. Usted va a creer de acuerdo a la información que a usted le suministraron desde niño. ¿Es así o no es así? Por eso es que dice que la abundancia del corazón Habla la boca. habla la boca. Y por allá Cristo dijo muy claro que había que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es Reaprender. comenzar otra vez con el conocimiento. ¿Qué fue? Carlos, ¿qué fue? Comenzar con el conocimiento. What did he say? Oh, Se me lenguó la traba. Se te lenguó la traba. Se me lenguó la traba o se me trabó la lengua. yo ni le Entonces, puse atención. Cristo dijo, diga conmigo, Cristo dijo que hay que nacer de nuevo. Y es comenzar con un nuevo conocimiento. O sea, usted tiene que comenzar a conocer la palabra de Dios, a llenarle el corazón del ser humano, el suyo, con información de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios va entrando aquí, se anida aquí, usted ya puede hablar palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, no la estudia ni la lee, o ni siquiera la va a escuchar, ¿qué puede hablar? Entonces usted va a creer que decir malas palabras no es pecado. Pero es actuar, ¿no? Es que, Es actuar. por eso, Bien, pero ¿cómo? o sea, nada más hablar por eso, bonito. pero ¿cómo puede actuar si no hay nada en el corazón? Porque podemos hablar bonito y todo, Por pero eso. actuamos. Todo depende de la información que tengas en tu corazón. ¿Sí o no? Pero si no tienes la palabra de Dios, ¿cómo puedes actuar? No puedes actuar. Hablar muy bonito y no. Por eso le digo, mire, levante su mano otra vez derecha, para que se acuerde. Y no. Levanten la mano derecha. Todos, vamos, levanten la mano derecha. Diga conmigo, mi manera de pensar. Mi manera de pensar. Mi manera de No se pensar. hagan a disparar. Mi manera de pensar Mi manera de pensar. determina mi manera de sentir. Determina tu manera de Y mi sentir. manera de sentir Mi manera de sentir. determina mi manera de actuar. Determina tu manera de Entonces, actuar. si la palabra de Dios está en mi corazón, yo voy a pensar como Dios piensa y voy a actuar como Dios dice que debo actuar. Amén. Bien, bonito. Pero si la palabra de Dios no está aquí, no mora en mí, ¿qué puedo brindar? Nada. Ni amor, ni buenos actos, ni nada. Y usted conoce personas que son groseras, vulgares, y que hablan doble sentido, que no pueden ver una mujer, por ejemplo, porque ya todo el lenguaje es morboso, sucio. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo pueden actuar si el corazón está vacío de la palabra de Dios? Entonces, diga conmigo, voy a nacer de nuevo. Voy a nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es adquirir conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la palabra de Dios te hace una nueva persona. ¿O no ha sido así? Amén. Yo sí puedo decir, no voy a señalar a nadie, pero yo sí puedo decir que yo no soy el mismo que era antes. Y me falta por mejorar. Y muchísimo. Pero a medida que voy entrando, mi vida ha sido y seguirá siendo transformada y pulida. Entonces, quien no entra en la palabra de Dios se va a quedar ahí, perdónenme lo que voy a decir, espero que no sea una ofensa, seguirá siendo un zángano. ¿Qué es un zángano? Que no sirve para nada. Gusano. Un gusano que no sirve para nada, pero sí se alimenta de otras cosas. Ya lo demás. ¿Listo? Verso 11. Perdón, porque el corazón, Porque con el corazón se cree cree para para justicia. justicia. ¿Ven? Los actos que estás diciendo. Si el corazón está lleno de la palabra de Dios, tiene actos de amor, ¿sí o no? ¿Listo? Pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. ¿Por qué para salvación? Porque la palabra, cuando tú la hablas, te transforma a ti mismo y transforma a quien te está oyendo. ¿Sí? Esa es la diferencia de una conferencia. Cuando usted le hablan palabra de Dios,
le entra por el oído, le modifica el sistema de pensamiento, se anida en usted y usted comienza a ser distinto. ¿Ya? Y entonces usted tiene que revisar dónde se congrega, a quién está escuchando, la palabra hace efecto en su vida o no hace efecto en su vida. O usted sigue siendo el mismo pobre, miserable, errante que va por el mundo sufriendo y yendo a las iglesias a clamar por misericordia. Entonces, si la palabra no hace efecto en mí, es que no estoy recibiendo la palabra de Dios, sino la palabra de un ser humano. ¿Para qué sirve eso? Nosotros necesitamos lo que Dios estableció. Verso 11. For scripture says, whoever believes on him will not be put to shame. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Fíjese que en él, Creyere. vea la diferencia. Todo aquel que en él creyere. Es muy distinto a decir que creyere en Cristo. Una cosa es creer en Cristo y otra cosa es creerle a Cristo. Debe estar en Él. Dice en Él. Una unidad, comunión, cercanía. Y viene la diferencia, porque muchos creen en Cristo, sí, le creen a Cristo. Ahí viene el meollo del asunto. Porque hay gente que es cristiano a su acomodo, a su propio pensamiento. Hay cristianos, y hablo de todo el cristianismo, sea católico, sea protestante, sea el que sea, sin distingo de denominación, que no le creen todo a Cristo. Lo que les conviene. Y por eso su vida es triste y vacía. Y cuando le creemos a Él, que es estar en Él, ¿cierto? Dice, no seremos ¿qué? Avergonzado. Avergonzados. O sea, iremos de bendición en bendición. ¿Por qué? Porque su palabra es para bendición, no es para maldición. Sus normas son para ser bendecidos, para ser prosperados. Perdón. Creer en Cristo es, por ejemplo, lo que tú me digas. Creerle a Cristo es yo creer lo que, Es obedecerle. la obediencia de Claro. de Y Él. la única forma de obedecerle es a través de su Palabra. palabra. Que ahí viene la diferencia. Mucha gente cree en Cristo y hay muchos predicadores hablando de Cristo, pero no hablan palabra. Entonces, ¿qué están enseñando? Normas humanas que parecen bonitas. ¿Sí le agarraron ahí? No. Estaba poquito. O sea, una cosa es creer en Cristo. ¿Todo el mundo cree en Cristo? Sí. Saca a la calle y pregúntale, ¿crees en Cristo? Sí. Sí. Pero Roban, conocerle. matan, son vulgares, o sea, mal hablados, sucios de palabras, son promiscuos, fornicarios, mantienen una y otra mujer, Mañosos. mañosos, hay de todo, pero creen en Cristo. Pero el que le cree a Cristo, le cree a su palabra y es cambiado, ya es una nueva criatura. No practica el mal. ¿Por qué? Porque obedece a Cristo, que es la palabra de Dios. Pero que no es más a cercanía en él que a él. Exacto. Por eso, en Él, quien permanece en Él, vuélvalo a leer, verso 11. Verso, dice, todo aquel que en Él creyere. En él. ¿Sí? En Él. Cuando habla de en Él, es de cercanía. ¿Cierto? En Él. Es muy distinto a creerle a Cristo. Pues sí, pero en él es como por decir, yo creo que existe, yo creo que lo que está escrito es cierto, yo creo. Y en él, ¿cómo? Déjame ver si yo A ver si lo captó. lo capto. También, porque estoy también, o sea, creer espérate, creer de ti es algo que me dijera Kikis, yo creo de ti, lo que me haya dicho. Pero creerte yo a ti, lo que tú me dijiste, ya es más cercano, ¿no? ¿O cómo? Sí. ¿Cierto? Si usted cree en Él, no será avergonzado. Si usted le cree a Él, no será avergonzado. Si usted You cree, understand? Yeah, kind of like hearsay, like. Yeah. Like hearsay es like como me dijeron. Like, la gente Lo que me está diciendo dijeron. esto, pero Yo le creo porque yo lo vi, yo ya lo creo, porque yo lo creo.
Exacto, o sea, el que es cercano a él, sí, le busca y le obedece. El que no es cercano a él, Nomás cree. sí, es por ejemplo con las personas que Cree. me encontré yo en Miaminetti. Sí, una cosa es que nos conociéramos por las redes sociales y otra Exacto. cosa es estar frente a frente. Amén. ¿Ya? Bueno, ya nos podemos abrazar, ya entablamos amistad más fuerte. Entonces, ¿muchos creen en Cristo? Sí, la mayoría, pero muy pocos le creen a Él, por eso no le obedecen. Ándale. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Y muchos creen que por creer en Cristo son salvos. Pero la salvación es por creerle a Cristo, porque creerle a Él es para entrar en obediencia. Ajá. Y los que ya creen en Él ya obedecen. Sí. A Él, sí. Ya Cuando porque le ya creen a se Él, vinculan. ya obedecen. De otra forma, nada más creen en Un Él. día creo que Kiki dijo algo que son simpatizantes. O sea, una cosa es convertido. ¿Cómo fue lo que dijo hace unos años? Ay, me acuerdo ahí. Ya me No acuerdo. me acuerdo ni de Sí, ahí, hermanos. De esos años. O sea, una cosa es convertido a Cristo y otra cosa es como seguidor de Cristo. ¿Sí? Es algo muy distinto. Entonces, si usted le obedece es porque usted está en Él. Entra en obediencia. Si usted no lo conoce, pues usted cree en Cristo. Sí, Él existe, pero igual usted entonces le da lo mismo y usted se vuelve, usted de pronto tuviera una vida de prostitución, de drogadicción, de qué sé yo, pecaminosa, y usted cree en Cristo. Pero cuando Sí. usted le cree a Él, usted entra en obediencia y su vida es transformada. Crees en Él. En él. Crees en Él. Pero no le obedeces. Exacto. Entonces, es que es como Lo antes. crees a Él. Es tu Yo ya. toda la vida he creído en Cristo, pero nomás le creía. Le creías. Exacto. Y Y ahora se ahora obedece. estoy Crees en. creyendo A Él. en Él. Exacto, creyéndole a Él, A porque Él. está en Él. Sí, muy directo. Vamos al verso 12. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord over all is rich to all who call upon him. Este versículo es fuerte para todos los que pelean. ¿Qué es que se tiene que hablar hebreo? ¿Qué es que tenemos que hablar así? ¿Qué tenemos que hacer así? Es lo que dice. Vamos en español. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, No hay diferencia. El mismo. ¿Sí? pues es el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invoquen. Exacto. Entonces, no podemos ponernos a pelear por los famosos idiomas. ¿Por qué entonces todo el mundo tendría que hablar hebreo para ser salvo? Amén. Entonces los que hablan inglés, ¿qué? ¿Se condenan? ¿Y los de las tribus indígenas que lo conocieron con otro nombre se condenan? ¿O No. los que hablan griego se condenan? No. Mire por ejemplo lo que nos pasó en Argentina. Amén. Y eso fue tremendo. No voy a pronunciar las palabras aquí porque Ya. son sumamente fuertes y nos causó fue risa. Pero palabras que eran normales, por ejemplo, lo que le pasó a Néstor Ulloa, iba contento en la combi y yo no sé qué, muerto de la risa. Y mi esposa apenas hizo así porque en México no es fuerte la palabra. Y cuando yo le expliqué a él qué era lo que le traducía para los mexicanos, no había como pedirle disculpas a todos los mexicanos que iban ahí. Y los mismos los argentinos, ¿no? ¡Guau, guau, guau! Eso fue Ok, tremendo. espérame, yo estoy un poquito más atrasada. Entonces, si, como lo que pasó allá, igual, estábamos cantando, Ajá, exacto. eso, Lo que yo iba a eso es decir. verdad, Yes, ok. yes. Ok. Entonces, estamos cantando, nosotros sabíamos, estábamos todos como sincronizados, Gran ejemplo. pero ahí era Yoshua. Pensé que era, Sí, lo, exacto. que era lo que ibas a decir tú. Perfecto. Entonces, Yoshua es el mismo que Yahshua, y es el mismo que Yahshua, y es el mismo que Jesús. Sí. Pero los otros que no conocen a Yahshua o a los otros No les sé estaban nada. así, como y estos Sí, a quién porque, están adorando, ¿qué es lo que estos no están son hablando? así, algo Exacto, así. exacto. Ya nomás lo Entonces, tradujo, dijo, exacto. pues ahora Bueno, vamos sí, a usar exacto, Jesús. para que les quede más Cristo. claro, llegó un momento espiritual demasiado fuerte que la reunión se extendió como 3 horas más. Más. Entonces, 6 horas. el pastor Dieguito y Nazareno, chico que toca espectacular el piano, estaban cantando Yoshua y cantaban solamente, vamos a tratar de acompañarme. ¿Cómo va? Yoshua. Y seguimos un rato así. Entonces la mitad de la congregación estaba sentada y la mitad que entendía que Yoshua es la traducción del griego de Jesús, estaban cantando. Cuando
Cuando yo me di cuenta de esto, les dije que bajaran un poquito el tono sin pararlo y les dije, Yoshua es la traducción del griego y en latín le dijeron Jesús. Les pedí que lo cambiaran y ellos, como dice mi esposa, como lo conocieron como Jesús, empezaron a adorar y se levantó la otra mitad de Pues que ellos. esa es la cosa, que ahí donde hay las confusiones, con una que la reflexión. Por eso, entonces, para eso estamos enseñando los nombres. Y aquí en este ministerio enseñamos todos los nombres para que tengan en cuenta los nombres. En griego, Es como tú lo en latín, Pero si tú te quieres en quedar así, inglés, te puedes quedar así. en español, y la Biblia dice muy claro, y lo acabamos de leer, Romanos 10:12, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Entonces, quien lo pronuncia en paleo, quien lo pronuncia en griego, quien lo pronuncia en alemán, quien lo pronuncia en latín, Ah, pero no estamos. quien lo pronuncia, escuche esto, en un idioma de una tribu indígena, ¿sí? Se está refiriendo al mismo ser. La diferencia son los significados que ya con conocimiento nos damos cuenta que es lo que traduce. Pero hay algo que se lo dije a mi esposa, hay que respetar la fe de este lugar. No la podemos llegar a mancillar ni a cambiar de la noche a la mañana porque todavía no tienen el conocimiento. Y si inocentemente están adorando al Señor en latín Claro. o en romano, es respetable porque Él mira la intención del corazón. Ándale. Otra cosa es para nosotros, los que ya tenemos el conocimiento, que nos aferremos a no hacer los cambios. Pero a los babies hay que dejarlos que ellos crezcan con leche y algún día podrán alimentarse con alimento sólido, todo a su debido tiempo. No podemos quitarle ni dañarle la fe a una persona por culpa de una teología, porque la modernidad dice que debe ser así. No. Y creo que la ida a Argentina, para mí me sirvió muchísimo, en ese sentido de poder respetar la fe de un inocente, porque en su inocencia fue enseñado de esa manera. Y fue lindo ver cómo toda la congregación, sin importar el idioma, sea así, adoraron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí que es la misma. ¿Qué hubo? ¿Qué vimos? Liberación. Parejas de esposos que fueron libres. Personas que cayeron al piso sin tocarlos. Personas que con un abrazo terminaban llorando y siendo libres. Y se terminó la reunión como 3 horas después, más allá, ya 4 veces o 3 veces trataron de acabarla y tocó seguir. Cuando empezamos a traducirlos el nombre y permitimos que la gente lo adorara en su conocimiento de inocencia. No crea que yo aprendí una lección, No, era algo se lo dije, ¿no? muy bonito. Es increíble lo que yo aprendí con ese viaje. Vamos al verso 13, Romanos. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora viene el tema del asunto. Todo el que invoque el nombre. Escuche. Ahora, ahí es donde está lo que dices. Todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo. ¿Cierto? Pero Cristo, vamos rapidito a Apocalipsis 19. Vamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, verso 12, me van a leer. Apocalipsis, aquí les digo, Apocalipsis o libro de Revelaciones, capítulo 19, verso 12, miren lo que dice. 19, 12. His eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. He had a name written that no one knew except himself. Vamos en español. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Entonces, el nombre del Mesías, escuchen esto, el nombre del Mesías, Mesías es Jesús. correctamente nadie lo conoce, porque aquí está hablando el Mesías, está hablando el Cordero de Dios. Dice que su nombre nadie lo conoce. El nombre del Mesías nadie lo conoce. O sea, que no podemos decir que es ni Jesús, ni Jesucristo,
ni Yahshua, ni Yahushua, ni ninguno de ellos es el nombre del Cordero porque está escrito